Muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de acudir a esta reunión. Y yo les voy a hablar sobre el deterioro de materiales metálicos específicamente. Ya sabemos que existen muchos tipos de materiales, pero me voy a reducir a los materiales metálicos que forman parte fundamental de nuestra civilización, de nuestra forma de vida en la actualidad. Ya los compañeros han expuesto a través de procesos muy bien pensados y muy elaborados la fabricación de partes metálicas que sirven para que vivamos mejor. Sin embargo, el problema que tienen los metales es que espontáneamente tienden a oxidarse, tienden a volver a su estado original como se encuentran en las minas. Y entonces el deterioro de los materiales metálicos se llama corrosión. Y esa corrosión es la degradación de un material metálico por reacción electroquímica con su medio ambiente. Aquí identificamos degradación, pues es echar a perder algo que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo, energía. La reacción electroquímica se refiere a que el fundamento de la corrosión es la parte electroquímica, que es un área que presenta un cierto grado de dificultad, y con su medio ambiente, prácticamente todos los medios ambientes son corrosivos. Además, no existe ningún material que sea inoxidable. Uno de los autores más célebres que existen, que escribió un libro que se sigue utilizando, dice que la corrosión es la metalurgia extractiva en reversa, porque él dice que en la mina existen los óxidos metálicos, iron ore, que es el mineral de hierro, ¿verdad? Y después, a través de diversos pasos de concentración, refinación, etcétera, obtenemos, por ejemplo, esto está aplicado para el caso del hierro, que es el origen del acero, que es la aleación que más se ha producido con mucho en la historia de la humanidad, más que todas las demás juntas, por ejemplo, para producir una lámina de acero o una tubería. Y esa lámina de acero puede utilizarse, por ejemplo, para estar o para formar parte de un automóvil, de la parte exterior de un automóvil. Y los automóviles se pintan por dos razones. Una, para que tengan un efecto decorativo, un efecto que atraiga al posible comprador. Y el segundo es para protegerlo, para que no se oxide la lámina, porque finalmente en un medio ambiente como es la atmósfera terrestre con agua y oxígeno, estos son los elementos fundamentales para que ocurra la corrosión. Entonces, pues tiene que pintarse, y si no, pues se va a oxidar y se va a transformar en herrumbre. El caso de la tubería, pues va enterrada, y esta tubería estaría en contacto con el suelo, la tierra, y también con las filtraciones de agua. Y al igual que el caso de la lámina de acero, finalmente algún día, o sea, se pueden dar tratamientos que alarguen el tiempo de vida y que permitan obtener estas partes metálicas por más tiempo, pero inexorablemente van a pasar a la condición de herrumbre, que desde el punto de vista químico es muy semejante, porque es un óxido de hierro hidratado, mientras que acá tenemos un óxido de hierro, ¿verdad? Por ejemplo, hematita, magnetita, limonita, etcétera, mientras que podría mencionar aquí las variantes de esa herrumbre, pero pues nadie las conoce, porque finalmente la herrumbre como tal pues no sirve para nada, ¿verdad? Y decía hace un momento que todos los medios ambientes son corrosivos. No existe en realidad ningún elemento metálico que sea inoxidable. Esto es, que pueda utilizarse en todos los medios ambientes y no sufra corrosión. Habrá algún medio ambiente en que sí la va a presentar. Y una de las creencias, digamos, o de las cosas que están acentradas en la gente, pues es que el oro es un metal que no se oxida, y evidentemente al exponerlo a una atmósfera como la terrestre no se oxida. Aquí voy a presentar una tabla que muestra la resistencia de distintos elementos metálicos, tres principalmente, que es el oro, el platino y el iridio.
que están en contactos con estos medios corrosivos, ácidos concentrados a 100 grados centígrados, el agua regia que ya sabemos que se disuelve al oro, y el cloro húmedo a temperatura ambiente. Y entonces en estos 4 medioambientes vemos que el oro pues sufre un ataque severo. El platino se comporta mejor, por ejemplo, aquí en el agua regia sí presenta severo ataque, pero en los otros es resistente. Y el iridio es el que sí resiste estos 4 medios ambientes que son particularmente agresivos. Sin embargo, eso no quiere decir que el iridio sea inoxidable. Debe de existir algún medio ambiente que va a corroer, que va a deteriorar el iridio. Además, el iridio pues, existe en pequeñas condiciones en la corteza terrestre. Es un metal que viene de otros planetas o del espacio solar, ¿verdad? En fin, hay algunas teorías, pero es un elemento muy raro y que tiene un elevado costo. Entonces la corrosión se presenta y se ha presentado a lo largo de la historia causando problemas graves. Por ejemplo, aquí en México, la explosión del sector Reforma de Guadalajara en abril de 1992. Esta es uno de estos, una tubería que va de la refinería de Salamanca a Guadalajara, que lleva la gasolina de estas que les hacen ahora el huachicol. Bueno, pues en ese año hubo un accidente causado por la gente que después de la tubería tendió una tubería de agua potable, y entonces se estuvo escapando la gasolina por aproximadamente unas semanas, inundó, digamos, o se llenó la zona de cañerías, y entonces pues una chispa fue suficiente para provocar un tipo de la explosión que dejó, aquí se ve un poco deteriorada, pero las casas estaban prácticamente bien, bueno, algunas no, pero la explosión fue en el lecho de las calles, porque aquí estaba la cañería y allí era donde estaba la gasolina vertida. Por eso es que ahora, siempre que existe olor a gasolina y olor a gas, pues estas zonas son evacuadas inmediatamente, porque esto se pudo haber previsto, pero no fue así. Entonces causa este tipo de daños que son pues muy cuantiosos y que ocasionan muchos trastornos. Existe otros casos muy frecuentes, por ejemplo, de un colapso de un puente en una autopista en los Estados Unidos, y esto es porque en estos sitios, en los Estados Unidos, al norte, riegan, valga la expresión, o esparcen una gran cantidad de sal, y la sal actúa como un electrolito. Esto quiere decir favorece la corrosión. Y entonces este puente, pues es un puente que tiene aquí las cables de acero que lo estaban soportando. La corrosión penetra a través del concreto y revienta los cables, y entonces pues se producen este tipo de ataques con cierta frecuencia. Este fue en el 2007, pero por ejemplo, está tomado de un libro en el área de Minneapolis, Minnesota, también en los Estados Unidos, donde se colapsó el piso de un estacionamiento de automóviles por efecto de la corrosión que sufrió por el efecto de la sal. ¿Sí? En otros casos, la corrosión aparece de forma inofensiva, aparentemente. Por ejemplo, este caso, aquí lo trajeron al laboratorio, es el de un tanque de gasolina. Este es por la parte de afuera. Entonces se empezó a escapar, es un automóvil que está funcionando, empieza a escaparse la gasolina, y esto que aparece aquí pues es restos de una sustancia que le pusieron aquí para tratar de evitar que se diera la fuga. ¿Sí? Es una lámina de acero al carbono que está recubierta con un recubrimiento que se llama niterne, que no tiene nada de níquel, sino que tiene 92 de plomo y 8 de estaño. Este recubrimiento tiene la doble función, en este caso, de proteger contra la oxidación y de facilitar la deformación plástica. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, el plomo es muy resistente a los combustibles, y esto de 7.5, esto medía de ancho aquí en la zona de la picadura. Bueno, pero
me quedé leyendo esto. Esto es por la parte de afuera, ¿verdad? Que parece pues inofensiva, aunque pues cualquier fuga en el tanque de gasolina debe ser de preocupación, pero por dentro pues había una gran cantidad de picaduras que estaban en proceso. Aquí solamente una había alcanzado o llegado a perforar la lámina, pero había varios que estaban aquí en proceso de hacerlo, y esto es pues evidentemente la gasolina no es corrosiva, no es particularmente corrosiva, sino es por el agua que le agregaron a esa gasolina. Otro caso que tuvimos aquí fue el de que es una tubería de aluminio que se utiliza para regar los sembradíos. Aquí esto estaba en Ocampo, Guanajuato, y el agua estaba caliente con una concentración importante de carbonatos y bicarbonatos y un resto muy pequeño contenido de cobre. Entonces por afuera se ven aquí las perforaciones. Este es el típico caso, aspecto que tiene el aluminio, y esto pues es el barro que se le adhirió, y por dentro pues se ve como también existe una gran cantidad de picaduras que están en proceso. Entonces en este caso Fontana justamente dice que esto es un proceso que parece inofensivo, ¿sí? Pero en realidad lleva o está llevando a cabo procesos similares de perforación, en ambos casos de mucha importancia. Entonces, uno de los casos importantes de la corrosión se da cuando se da una sinergia entre un efecto mecánico como es la fatiga y la corrosión. Es decir, los materiales metálicos, ya sabemos que la fatiga es la fractura o la falla que sufre un material metálico por la aplicación de esfuerzos que son menores a su esfuerzo, a su límite elástico convencional, por ejemplo, digamos, pequeños esfuerzos, pero que son aplicados una gran cantidad de veces. Entonces, piezas metálicas, estas estructuras, pues están actuando en un ambiente, y muchas ocasiones ese ambiente resulta corrosivo. Entonces se da una sinergia, ¿verdad? Un efecto en el cual se reduce la velocidad, la resistencia a la fatiga de ese material metálico, pues porque está sujeto tanto a la fatiga como a la corrosión. Entonces, eso más o menos debe de estar en ese párrafo. Y el texto de Fontana menciona las diferencias que podrían existir entre una falla en la que solamente hay fatiga y otra en la que existe corrosión fatiga, y aquí en principio sería la presencia de los productos de corrosión, aunque en muchos casos esto no es concluyente. Después, recordando un poco lo que es el principio de la fractura por falla, pues esta se origina en la superficie, ¿verdad? Posiblemente a partir de una picadura. Estos son estos hoyitos que vimos hace un momento. A partir de ella se va generando una grieta que por la aplicación sucesiva del esfuerzo continuamente va avanzando, y al momento en que va avanzando va haciendo que esta superficie quede plana, ¿verdad? Por eso es que la mayor parte de la fractura en ambos casos es una superficie plana, y luego aquí finalmente esta grieta avanza hasta que se llega un momento en que el material remanente, el que queda, el esfuerzo aplicado, que en principio es pequeño, pues alcanza un valor superior a la resistencia a la tracción y se rompe de forma dúctil. Por eso es que se da esto que se llama clivaje. Dice que la grieta se propaga, bueno, eso ya lo mencioné. Esto se da a través de este tipo de aparatos que existen para obtener en corto tiempo los ciclos que pueden aplicarse. Aquí de lo que se trata es de un motor que está girando a un determinado número de revoluciones, y conforme gira, esta es la probeta que está siendo sometida en cada vuelta a esfuerzos de compresión y de tensión, y entonces aquí de una forma pues simple se pone esto como un dispositivo en el cual se puede aplicar o incrementar la carga. Entonces, da este tipo de
máquinas, de aparatos, da como resultado estas gráficas, que son las típicas gráficas que se obtienen para los ensayos de fatiga. Para el caso de los aceros, ya no sé si recuerdan, pero es característico que a un determinado número de ciclos, esta curva se hace paralela al esfuerzo. En este caso tenemos graficado el esfuerzo contra el número de ciclos en una escala logarítmica, y eso se le llama un comportamiento de límite de fatiga, y la presentan solamente los materiales ferrosos. Mientras que todos los demás materiales metálicos, por ejemplo un aluminio, pues se da un comportamiento monótono en el cual al disminuir el número de esfuerzos, pues se alarga el número de ciclos de fatiga. Y ese es, digamos, el antecedente de lo que es fatiga. Y les voy a platicar sobre este avión de una compañía que vuela exclusivamente en Hawái. Hawái es un archipiélago que tiene una gran cantidad de islas, y entonces este avión se utilizó para volar, pero en febrero de 1988, ahorita vamos a ver la fecha exacta, en pleno vuelo sufrió que parte de la cabina, ahora sí que los que iban en primera clase, pues se levantó, se desprendió la parte de arriba y quedaron expuestos pues a la atmósfera. Esto iba a 24,000 pies de altura. Esta es la fotografía que presentaba este libro, y aquí está, el 28 de abril de 1988, perdió parte del fuselaje a 24,000 pies de altura. Las uniones de estos aviones, las uniones están constituidas por láminas y tienen que ir remachadas, no pueden ir soldadas. Y como los pilotos, pues todos los aviones están sujetos a contarles las horas de vuelo, justamente para evitar estos problemas de fatiga. Entonces, este avión llevaba 19 años en servicio, y el tipo de aleaciones de aluminio que usualmente se utilizan, ya sea para las láminas o por los remaches, es de la serie 2024, que son aleaciones de aluminio con pequeñas cantidades de cobre, o de esta que es 7075, que tiene 5,5 de zinc, 2,5 de magnesio y 1,5% de cobre, ¿sí? Entonces, estas aleaciones en condiciones normales y bajo las inspecciones normales, pues en excelente resistencia a la fatiga y a la estática, pero también tienen una mayor tendencia a las picaduras y a la exfoliación. Entonces, esto se comprobó que era un efecto combinado de la corrosión más el efecto del ambiente corrosivo. En este caso, el ambiente corrosivo pues está representado, está presente por la brisa marina, que son pequeñas gotitas de agua de mar, pero que tienen una cantidad importante de sales en muy pequeña cantidad, pero ya sabemos que el componente más importante del agua de mar pues es la sal, el cloruro de sodio. Entonces fue un efecto combinado, insisto, que produjo la falla, el desprendimiento del fuselaje en un tiempo menor al que estaba previsto, ¿sí? Aquí esta es una figura ya real, digamos, en blanco y negro, esa es la única diferencia, pero lo importante de esto es que es un fallo que se puede solucionar con una inspección más estricta. Esto quiere decir que estas revisiones sobre las horas de vuelo y sobre las condiciones que tiene los aviones para volar tienen que revisarse con una mayor periodicidad para detectar posibles fallos, ¿verdad? Y evitar que se presenten estos accidentes. Entonces, este es un caso comprobado, es un caso pues célebre porque fue plenamente comprobado ese efecto sinérgico entre la corrosión y la fatiga. Luego tenemos el caso de un posible, ¿verdad?
Sospechan de fatiga del metal y de corrosión fatiga que causó la falla hace exactamente 2 meses, el 20 de febrero de este año, de un avión Boeing 777 de esta compañía, ¿verdad? Que despegó de Denver y iba a Honolulu, Hawái, ¿verdad? Entonces, en este es un caso que todavía está sometido a estudio. Yo hasta ayer revisé nuevamente la internet para ver si había alguna otra noticia, y no, las noticias han cesado, es decir, se está realizando los peritajes para determinar si efectivamente este también fue un caso de corrosión fatiga o simplemente fatiga. Y comprobar si efectivamente, en primera instancia, si es fatiga y luego si es corrosión fatiga. Entonces, lo que pasó fue que este avión, pues despegó, como ya les dije, de Denver, iba hacia Honolulu, 231 pasajeros, 10 tripulantes, y entonces en pleno vuelo, mejor dicho, cuando acababa de despegar, ¿no? En pleno vuelo, se incendió el motor derecho. Entonces, eso hizo que tuviera que regresar de forma emergente al aeropuerto y causó pues cierta alarma. Afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué fue lo que ocurrió hace 2 meses exactamente, insisto, eso fue el 20 de febrero de 2021, hoy es 20 de abril. Entonces, a lo que se debió esto, o lo que pasó, fue justamente que 2 aspas de un ventilador de un motor que lleva aquí se rompieron. Entonces, al romperse una de estas aspas, causó sobrecarga sobre la segunda, la cual produjo que también se rompiera, y eventualmente esta rotura hizo que la carcasa blindada que lleva el motor, que lleva un motor de una serie de componentes dentro de esta carcasa, que digamos es la capucha o lo que encierra a todo el mecanismo que es el motor, porque no solamente es el mecanismo, sino que hay otros dispositivos allí metidos, pues se rompieron. Y aquí se ve que ya no lleva la carcasa esta, y el problema fue que las partes metálicas cayeron pues en las casas que estaban en las proximidades del aeropuerto, ¿verdad? Una zona habitada, allí cayó la parte de arriba, otras cayeron en plena calle. Afortunadamente no le cayó a ninguna persona, pero esto nos da idea de la extrema condición de imprevisión en la que pueden ocurrir este tipo de fallas, ¿sí? Causadas, insisto, en este caso, presumiblemente por un efecto combinado de fatiga y corrosión, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias, pues los accidentes pueden presentarse de forma todavía más imprevista a la que ocurren, y eso requiere de una mayor estudio y de una mayor cantidad de supervisión, ¿verdad? Lo que trae aparejado un costo económico. Luego aquí puse que incluso antes del incidente de esta compañía, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ya evaluaba hacer inspecciones más estrictas en estos aviones. Me olvidé mencionar que estos aviones son los aviones bimotores más grandes que se han construido, y que la construcción pues va a una velocidad siempre creciente. Se están construyendo muchos de estos, porque esa es la característica. Solamente 2 motores, pero son aviones enormes que pueden transportar pues una cantidad importante de pasajeros. Luego, no todos los aviones que de este tipo, porque ahorita, más adelante, la consecuencia de este accidente pues fue que al siguiente día dejaron en tierra a todos los aviones que estaban en servicio, ¿sí? Y entonces pues lo que ocurre es que ellos han detectado a partir de esta falla que hubo en diciembre del año pasado, que solamente los aviones que tienen este tipo de motor son los que han presentado problemas. Entonces, la consecuencia, como dije hace un momento, fue que los aviones, estos 777, los dejaron en tierra,
¿sí? No les permitieron volar. Y la Boeing, que es el que fabrica, dice, recomendó la noche del domingo la suspensión de vuelos de los 128 aviones en todo el mundo equipados con un motor similar. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no todos los aviones tienen ese motor, sino que hay otros aviones que tienen otros motores. Y dice un portavoz de la AFP, dijo que todos habían sido inmovilizados. Entonces, lo que quiero remarcar es varios aspectos. El primero, los metales, aunque los utilizamos continuamente, no notamos quizás que esos metales están protegidos. Tienen un recubrimiento que puede tener, o que tiene, mejor dicho, esas dos funciones, el que se vea, tengan un aspecto agradable y el protegerlos contra el deterioro, contra la corrosión en el caso de los materiales metálicos, que es un proceso espontáneo. Esto quiere decir que se da por sí solo, ¿sí? Realmente tenemos que tomar medidas para que no ocurra. Segundo, las estructuras metálicas van a estar en contacto con algún medio, ¿verdad? No quiero decir corrosivo, pero la atmósfera, por ejemplo, la atmósfera que para nosotros es fundamental para nuestra sobrevivencia, el oxígeno, el vapor de agua que están presentes en ella, pues son los elementos más nocivos o indispensables para que exista la corrosión, ¿sí? Y luego, todas estas estructuras metálicas que se llevan un tiempo y esfuerzos y energía muy considerables, pueden deteriorarse de forma uniforme quizás o localizada y causar fallos, y todo esto se debe a los problemas de corrosión, a esa tendencia que tiene el material a volver a su estado combinado como está en la naturaleza. Ustedes saben que en la naturaleza pues son raros el caso de los metales nativos, existen los óxidos de hierro, de aluminio, en fin, los materiales metálicos están formando compuestos, no están en forma pura. Si no, pues sería fácil, digamos, o mucho más económico hacer excavaciones, hacer las minas y sacar los metales y ponerlos u obtener partes metálicas por deformación plástica, láminas, tubos, etc. Pero no, hay una serie de procesos que nos llevan al metal puro, porque solamente el metal puro es el que presenta esas propiedades y es capaz de presentar lo que conocemos como el comportamiento mecánico. Entonces, los cursos de deterioro de materiales, pues tratamos a fondo estos temas y tenemos una sección importante sobre el laboratorio. Ese laboratorio son ensayos electroquímicos que involucran un cierto grado de complejidad, pero dado que la corrosión es un proceso electroquímico, la mejor forma de abordarla, de estudiarla, es justamente los ensayos electroquímicos. Aquí quizás quedó a dónde les habían vendido esos metales, pero eso tiene poca importancia. Les agradezco su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Gracias. Gracias, Luis. Tenemos tiempo para una pregunta, por favor. ¿En la universidad se hacen algún tipo de pruebas de laboratorio para estos temas? En concreto, ensayos electroquímicos y estudio de la corrosión, sí tenemos aquí en el laboratorio en el que me encuentro hablándoles, sí contamos con los equipos para hacer este tipo de estudios, ¿sí? Insisto, yo le digo a mis alumnos, la parte más importante del curso que he impartido es el laboratorio. Todo lo demás está en los libros, en internet, pero todas las variantes que van surgiendo durante el desarrollo de un experimento, de una determinación experimental, son fundamentales y no pueden narrarse todas en un video o en un libro. Sí tenemos el material para desarrollar los ensayos electroquímicos. Ahora, si tú me preguntas concretamente, bueno, pero ¿tiene un equipo que pueda desarrollar ensayos de corrosión fatiga? La respuesta es no. Y la respuesta es no, porque estos equipos son sumamente costosos, existen muy pocos en el mercado, porque la condición básica que existe para determinar
si es corrosión-fatiga, es decir, si existe ese efecto sinérgico, es llevar a cabo los ensayos de la misma forma que existen en la realidad. Entonces eso hace que la experimentación sea sumamente difícil, sumamente complicada, por eso es que solamente en algunos casos se puede llegar a determinar que existe ese efecto sinérgico. ¿Sí? Es muy complejo, insisto, son muy costosos los equipos, porque debe de reproducirse eso. La presencia de productos de corrosión sobre una fractura causada por fatiga no es elemento concluyente, puede hacer por contaminación, ¿no? Sino lo concluyente es hacer o repetir el ensayo en condiciones, en abierta exposición al medio corrosivo, cuantificarlo y luego determinar que existe una disminución de su resistencia a la fatiga